Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Godínez, la de 29 de Quinto Computación A, y hoy les estaré mostrando una línea de tiempo acerca de los navegadores web. Como primer punto vamos a ver de los primeros navegadores hasta el último que hubo. Entonces, empecemos con Viola W. Antes de todo, hay que explicar que no vamos a ver todas las versiones que tuvieron cada navegador, ya que si no se alargaría mucho el video, ¿ya? Bueno, como primer punto tenemos Viola WWW, que fue un navegador gráfico considerado el primero de la historia, precursor del popular navegador Mosaic, ¿ya? Ese fue el primer navegador y fue la base para la evolución, para su evolución, y su evolución fue Mosaic. Esto fue en 1993. Después sigue, bueno, en Viola WW Mosaic, Viola W, no implementó ninguna actualización interesante, pero lo que implementó fue los métodos gráficos. Cuando uno ingresaba a una página web en esos tiempos, aparecía solo texto, pero ya de una manera gráfica, el texto en la pantalla de una forma ordenada. Es cierto que no podía cargar imágenes ni videos, etcétera, pero ya podía ordenar el texto de una buena forma. Sigamos con Mosaic. Fue el sucesor de Viola WWW. Fue el primer navegador web gráfico para previsualizar páginas web en el sistema de Microsoft. Ya Mosaic fue la evolución de Viola WW. Y tuvo la primera versión, que fue la 1.0, que fue la fecha de salida. Tuvo la versión 2.0, que fue en 1995, que fue la primera actualización, la cual permitía colocar colores en la página. Colores en la página de fondo, mejorar un poco la estructura, etc. Después vino la última versión, que fue en 1997, la cual Mosaic ya no se volvió popular porque ya habían salido anteriormente otras webs, como podemos ver, como navegadores como Netscape, como OmniWeb o como Opera. Entonces fue el pionero, junto con Viola WW, fue el pionero de la página web, ¿ya? Como les digo, su primera versión fue en 1995 y su última versión fue en 1997. Después vamos con Netscape. Netscape apareció en 1994 y hasta 1997. Fue el navegador más popular. Netscape navegador era el nombre del navegador web de Netscape, desde las versiones 1.0 a las 4.8. Las primeras versiones beta del navegador se lanzaron en 1994 y se conocieron como Mosaic y luego Mosaic Netscape. Mosaic y Netscape se aliaron y Netscape fue la evolución de Mosaic, ya en 1994. De Netscape solo encontré tres actualizaciones que hubieron, en la cual estuvo la primera versión, que fue la versión de lanzamiento, la cual de igual forma permitía ver el texto, agregar color de fondo y ordenar el texto de una buena forma. Después vino la versión 2.0, que agregó un lector de correo completo llamado Netscape Mail. Aquí ya incorpora una herramienta en la cual el usuario que entrara a la página ya podía enviar un correo electrónico al administrador de esa página. Después vino la versión 3.0, la cual introdujo muchas características nuevas, como nuevos complementos, colores de fondo para tablas. Recuerden que en la primera parte, en el año de 1993, solo había color de fondo, un poco de color de texto y ordenar el texto de una forma, pero no había color para las tablas que se habían incorporado anteriormente. En cambio, Netscape ya había incorporado en la última versión, que fue la 4.0, colores para las tablas, ¿ya? Luego surgió OmniWeb junto con Opera y junto con Internet Explorer. Pero primero veamos OmniWeb, que fue en 1995.
Desarrollado por The Omni Group para el sistema operativo macOS. Fue originalmente desarrollado por Omni Group y lanzado por Lighthouse Design para la plataforma Netscape el 17 de marzo de 1995. Este es un navegador aparte de los que ya hemos visto y solo para el sistema operativo macOS. Como podemos ver, el Mosaic junto con Viola WW y Netscape estaba para la versión de Microsoft, ya que Apple para la versión macOS todavía no había implementado un navegador eficiente. Entonces OmniWeb fue el primer navegador que implementó. Y entre las versiones de OmniWeb podemos tener la 4.1, la 4.5, la 5.0 y la 5.5. Cada uno desde la versión 4.0, OmniWeb ha sido desarrollado únicamente por OmniWeb, por macOS. Recordemos que la última versión, que fue la 5.0 y junto con la 5.5, se lanzó el 11 de agosto de 2004. Y esto, por ejemplo, la 4.1 tenía un soporte para Document Object Model nivel 0. Y con el lanzamiento final de la versión 4.1, los desarrolladores buscaron alcanzar un nivel de soporte similar al de Netscape Navigator. Recordemos que Netscape Navigator tenía un soporte mucho mejor que cualquier navegador de la época. Entonces macOS no se quería quedar atrás, implementó muchas mejoras. Con la versión 4.5, recordemos que todo esto para Mac, aún así el soporte de hojas de estilos en cascada en esta versión resultó ser muy pobre a comparación de otros. Por otro lado, su implementación de Unicode resultó muy correcta para la época. Después nos pasamos a la versión 5.0, que fue a principios del año 2004. Estuvo basada en WebCore versión 85, liberado en junio de 2003, junto a Safari 1.0, mientras que el 2 de febrero de 2004 se lanzó Safari 1.2 y ahí llega a la versión 5.0 de OmniWeb. OmniWeb fue uno de los primeros navegadores de macOS y fue evolucionando, tenía las herramientas que tenían los otros navegadores, pero con un menor soporte comparado a los otros. Entonces macOS, Apple decidió crear su propio navegador utilizado en sus dispositivos móviles y en sus dispositivos de computadora y lanzó Safari 1.0, pero eso es más adelante. Pero la versión 5.5 fue la última actualización de OmniWeb y con eso llegó a su fin OmniWeb. Y seguimos con Opera, que dice: el navegador comenzó en 1994 como un proyecto de investigación de Telenor, una empresa de telecomunicación en Noruega. En 1995 la empresa se ramificó y quedó en manos de Opera Software. Bueno, en esa Opera han habido bastantes versiones hasta la actualidad, pero escogí las 5 que más me llamaron la atención. En este caso está la versión 2.0, la versión 4.0, la versión 5.0, la versión 8.5 y la versión 9.1. Comenzamos con la versión 2.0, que fue la más básica de todas, ya que además de incluir las herramientas que antes habíamos mencionado, como correo, como un mejor mantenimiento, etc., implementó varias mejoras de privacidad, las cuales incluían mejoras en un mejor soporte en la página web. Y luego tuvimos la versión 4.0, que junto con Internet Explorer y Opera fueron de los 2 navegadores más utilizados en el año 2000.
Tuvimos, después de la versión 4.0, tuvimos la versión 5.0. Aquí únicamente era de pago. La velocidad, seguridad, soporte estándares y especialmente la implementación de CSS para darle un diseño. El tamaño reducido, internacionalidad y constante innovación. Opera fue de los únicos navegadores junto con Internet Explorer en ese momento que innovaban a comparación de los otros que ya se habían quedado muy atrás. Después tuvimos la versión 8.5, la cual la versión 8.5 fue la evolución de la 5.0 liberada en el año 2005, y los anuncios fueron retirados por completo y principal apoyo financiero para el navegador fue a través de los ingresos de Google. Opera hizo una alianza en la versión 8.5 con Google para recaudar fondos y para quitar los anuncios. Y la versión 9.1 que fue liberada en 2006 había la protección contra fraudes utilizando la tecnología GeoTrust, el proveedor de un certificado digital, la cual rastreaba los conocidos sitios web de phishing. También en 2006 las ediciones de Opera se hicieron y fueron liberadas por los sistemas de juegos de Nintendo Wii y Nintendo DS, ya que la versión 9.1 fue como una total evolución de sus evoluciones anteriores y ya además de como navegador ya se implementaba en consolas de videojuegos. Estos fueron los 5 primeros navegadores hasta el año de 1995. Seguimos con la siguiente página, que sería Internet Explorer. Bueno, en la siguiente página vamos a tener otros 5 navegadores. Todo va en orden cronológico, desde la fecha más antigua hasta la fecha más reciente. Tenemos Internet Explorer. Microsoft presentó Internet Explorer en agosto de 1995, basándose en una versión de Mosaic Internet Explorer 1. No estaba incluido en Windows 95 todavía, pero ante el éxito de Netscape y la creciente popularidad de la web, Microsoft pisó el acelerador. Internet Explorer fue el primer competidor de Netscape, ya que Netscape era el navegador más importante y más influyente hasta ese momento, y Microsoft no se quería quedar atrás con los brazos cruzados. Entonces, a partir del año 2000, Internet Explorer dominó absolutamente el mercado y Microsoft pisó un poco el freno. Ya vimos, como podemos ver aquí, se publicaron versiones prácticamente cada año. Cada año Microsoft quería renovar su navegador. Y ante esto, lo que estaba logrando era que los usuarios se pasaran de Netscape al nuevo Internet Explorer. Las versiones se espaciaron en Internet Explorer 6, Internet Explorer IE3 en agosto de 1993, IE3 4 y así sucesivamente. Se fueron publicando nuevas versiones a un ritmo cada vez más rápido, ya que los competidores e incluso Firefox y Safari estaban compitiendo contra Internet Explorer. Desde que Internet Explorer llegó, Netscape y los anteriores quedaron atrás. Internet Explorer fue el dominante desde 1995 y conforme iba pasando los años, nació Firefox y nació Safari, que fueron los principales competidores. Entonces se fueron publicando versiones mucho más rápidos y las nuevas versiones han ido incluyendo características avanzadas y sobre todo respecto a las recomendaciones de W3C. Podemos ver que cada versión IE7 y IE8 la IE7 y IE8 estuvieron disponibles para Windows XP. Y hasta el momento Explorer 9
ya no se publicó para Windows XP hasta el Explorer, hasta IE9. Internet Explorer empezó a caer, ya que ya no le traía cuenta, ya no traía beneficios, ya que había navegadores mucho mejores. Como siguiente punto vamos a seguir con Conqueror, que salió el 14 de octubre de 1996. Conqueror es un navegador web, administrador de archivos y visor de archivos. Forma parte del proyecto KDE. Es software libre y de código abierto, cualquiera lo puede utilizar, y al igual que el resto de los componentes de KDE, está liberado bajo la licencia de GPL. Entonces, Conqueror apareció desde 1996 y apareció con la versión 2 de KDE, que fue el 23 de octubre de 2000. Después de la primera versión siguió la segunda versión, que reemplazaba a su predecesor, KFM, administrador de archivos de KDE. Con el lanzamiento de KDE 4, Dolphin reemplazó a Conqueror como el administrador de archivos de KDE predeterminado, pero la comunidad de KDE continúa manteniendo Conqueror como el navegador web de KDE predeterminado, a pesar de que Dolphin vino a reemplazar este administrador de archivos. La gente lo sigue utilizando. Entre las principales características podemos tener que descarga archivos de fuentes FTP, HTTP y HTTPS. Pausa, reanuda la descarga de archivos, así como la capacidad de reiniciar una descarga. Da información sobre esa descarga, actuales y pendientes, e incluso incrusta en la bandeja del sistema sistema host. Integra con los navegadores web KDE, Conqueror y Reconq. KDE es un conjunto de administradores de archivos, pero KDE tiene su propio navegador, que es de código abierto. Por eso tenemos el Conqueror. Después seguimos con Voyager. Voyager es un navegador web para Commodore Amiga, también disponible para el sistema operativo MorphOS. Era desarrollado por la compañía Vaporware Uson Magic User Interface, un sistema para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario 1, hasta la versión 2.7. Este navegador web se llamaba simplemente Voyager. A partir de su versión 2.7 del 27 de enero de 1997, cambió su nombre a Voyager NG, que NG significa Next Generation, siguiente generación, y a partir de su versión 3.2.12 beta del 4 de junio de 2003 pasó a llamarse V3.4. También fue incluido en Amiga Technologies Software Pack, paquete de aplicaciones para internet con el nombre de Midworker. Con Voyager no hubo tanta evolución, fue un navegador simple, un navegador de los demás, pero en esta línea de tiempo lo quise incluir ya que me pareció muy interesante. Seguimos con Bobcat. Tuvo versiones Voyager, pero no de las más esperadas, y por eso pasamos al siguiente, que fue Bobcat, que es un navegador web en modo texto para el sistema operativo 2. Bobcat está basado en las características del navegador web Lynx, específicamente la versión 2.4.2, aunque no es una conversión completa. Bobcat incluye partes del código de Lynx 2.6, además de partes del navegador web Dolphin NX 1.Bobcat. Busca ser una alternativa de Lynx, aunque con menos características en función de reducir los requerimientos de hardware. Aunque originalmente Bobcat soporte para los protocolos derivados de estos fue
removidos de Bobcat 0.7. Bobcat tuvo muy pocas versiones, que 2.4, 2.2, estuvo la 2.6, estuvo la 3.2 y era prácticamente una tipo copia de los demás navegadores. Por eso entre las características principales y entre las versiones menciono a los más conocidos, ya que los demás navegadores no incluyen algo más interesante aparte de Internet Explorer, de Opera, de Google Chrome, de Safari, sino que prácticamente agarran un poco de todo eso y hacen un navegador propio. No incluyen una actualización relevante. La última versión de Bobcat fue la Bobcat 0.7. Para reducir el paso de la aplicación, el nombre de Bobcat es un juego de palabras que se le puede llamar como lince rojo, aunque cat es gato. Aunque originalmente fue un soporte para los protocolos derivados de privacidad, Bobcat no tuvo una evolución tan grande como los otros navegadores. Seguimos con Epiphany. Hasta la versión 2.26.3 del navegador usaba el motor de renderizado Rechco. Epiphany podemos decir que fue un navegador parecido como los otros navegadores, pero con muchas más versiones, y actualmente sigue funcionando, aunque una de las últimas versiones fue la GNOME Epiphany 3.4 del 2012. Empezamos con una de las primeras versiones, que fue la versión 2.26.3 del navegador. Usaba el motor de renderizado Rechco, pero el equipo desarrollador de Epiphany decidió dejarlo y seguir adelante solo con el motor WebKit. Estos motores de renderizado sirven para que al momento de que el usuario ingrese, la interfaz se mueva de una mejor forma. Y con la versión de GNOME 3.4 del 2012, Epiphany fue renombrado Web 4. Sin embargo, el nombre Epiphany todavía se utiliza internamente para el desarrollo, en el seguimiento de errores y el código fuente. Epiphany actualmente sigue funcionando, pero está en desarrollo y lamentablemente va en decadencia. Y ya tuvimos estos otros 5 navegadores que han sido Internet Explorer, Conqueror, Voyager y Bobcat. Y vamos a pasar a la siguiente página, que sería los últimos 5 navegadores y de los más recientes. Bueno, ahora como siguiente punto vamos a hablar acerca de los últimos 5 navegadores. En este caso vamos a hablar de Safari, que salió en 2003 y que dice: Safari es un navegador web de código cerrado desarrollado por Apple. Está disponible para OS X, que es el sistema operativo de la Mac. Está para iOS, el sistema usado por el iPhone, el iPod Touch y el iPad. Y Windows sin soporte desde el 2012. Actualmente Safari está disponible tanto para Apple como para Windows, pero como podemos ver ahí, la última versión fue la del 2012, que fue la 3.2.1. y Safari incluye navegación por pestañas, corrector ortográfico, búsqueda progresiva, vista del historial, cover flow, administrador de descargas y un sistema de búsqueda integrado. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las versiones. ¿Qué dice? La primera versión beta de Safari fue presentada en la exposición Macworld el 7 de enero de 2003 y fue liberada en forma de beta pública. Su versión 1.0 se lanzó en junio de 2003. La versión 1.1 se publicó en octubre del mismo año y se convirtió en la primera versión de Safari en ser el navegador predeterminado para Mac OS. Bueno, como Safari es una evolución de OmniWeb, ya que OmniWeb fue el navegador que tuvo de efecto el sistema operativo de Apple de Mac OS, que fue el navegador OmniWeb. Y
conforme iban pasando los años evolucionó a Safari. Después tuvimos la versión 2.0 y hizo su aparición el 29 de abril de 2005, formando parte de Mac OS X, ¿ya? El 31 de octubre de ese mismo año, una actualización de Tiger liberaba la versión 2.0.2, convirtiendo a Safari en el primer navegador que pasaba al test ACID 2.3. El test ACID es el que mide qué tan funcional, qué proceso mueve los navegadores, y fue el primero en pasar a la versión de ACID 2.3. Y el 9 de enero de 2007 Steve Jobs anuncia que el teléfono inteligente de Apple también usaría Safari como navegador predeterminado. Y la última versión se introdujo en el 2019, llamado Keynote Safari 7. Como siguiente punto vamos a ver el Mozilla Firefox, que dice: fue llamado simplemente Firefox, es un navegador web libre y de código abierto, desarrollado por Microsoft Windows, Android, OS X y GNU Linux. Está también disponible para macOS. Firefox comenzó como una rama experimental del proyecto Mozilla a cargo de Dave Hyatt, Joe Hewitt y Black Ross. A su juicio, las exigencias comerciales del patrocinio de Netscape y el gran número de características de Mozilla Application. Mozilla Firefox salió en 2004 y tenemos una infinidad de versiones, de igual forma como lo tenemos con Internet Explorer, con Google Chrome y con Safari. Pero entre las versiones principales podemos tener la versión 1.2 llamada Phoenix y la 1.6, bueno, que fue lanzada el 15 de junio de 2004. Ya tenía la navegación sin conexión, mejoras en los marcadores y en el administrador de descargas, y un nuevo logotipo de Mozilla Firefox. Tenemos la versión de Firefox, voy a nombrar la Firefox 3, ya que esta se introdujo, la 3.0 se introdujo el 8 de diciembre de 2006. Fue la primera versión de Firefox 3 Alpha, que tenía biblioteca de gráficos Cairo, reproductores basados en OS X y nuevos elementos y filtros CVG. Luego vino la versión de Firefox 3 estable, que sería nuevas mejoras en la interfaz, nuevo diseño y ubicación de barras. Incluía distintos temas por defecto nativo para diferentes sistemas operativos y corrigió varios errores y problemas. También tenemos la versión 3.6, que fue lanzada en el 7 de agosto de 2009, la cual tenía numerosas mejoras encaminadas a mejorar rendimiento, principalmente el tiempo que tarda el navegador en arrancar. Después tuvimos la versión Firefox 8, que fue lanzada el 6 de julio de 2011 y incluía restaurar la sesión, ejecutar JavaScript, etc. Y así puedo seguir mencionando las diferentes versiones que hubo de Mozilla Firefox. Ahora vamos con SeaMonkey. SeaMonkey es un suite de internet conformada por navegador web, cliente de correo electrónico, libreta de contactos, editor de página web, computer y cliente de IRC, Chatzilla. En esencia es un proyecto que continúa del desarrollo de Mozilla Application Suite, siendo el desarrollo realizado y controlado enteramente por su comunidad de desarrolladores y usuarios a través de SeaMonkey. Bueno, de SeaMonkey tenemos las siguientes versiones, que sería la versión 1.0, la cual fue la primera versión final y estable, y fue puesta a disposición del público el 30 de enero de 2006. Y el 2 de julio
de 2007 se anunció oficialmente como SeaMonkey. Luego tuvimos SeaMonkey, denominación que en inglés corresponde a la Artemia salina. También tuvimos un esquema de numeración aparte, habiendo sido denominada la primera versión de SeaMonkey, y en lo que se basaba en Mozilla Suite 1.8 con plataforma Gecko 1.8, la cual, aparte de las mejoras de rendimiento y de estabilidad, incluía un diseño amigable. Como penúltimo punto tenemos Google Chrome, que creo que Google Chrome es el que la mayoría de usuarios utilizamos, y es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en varios componentes e infraestructuras de desarrollo. De aplicaciones, frameworks, fue uno de los primeros navegadores en permitir frameworks. Tenía un código abierto, como el motor de renderizado Blink, facturación. Está disponible gratuitamente bajo condiciones específicas de software. Y el nombre del navegador deriva del término en inglés usado para el marco de la interfaz gráfica del usuario. Hubieron diferentes versiones, que fue la 1.2, la 3.0, la 4.2, y todas esas versiones se basaban en subdivisiones. La 4.2.3, la cual traía mejoras acerca de rendimiento, acerca de reutilización y guardados de contraseña, lo cual era en el momento muy fundamental, y resguardo de privacidad y base de datos acerca del usuario servidor. Por último tenemos también la versión 17.2, que tenía páginas de recuadro multifunción, protección y exploración de descargas, API nuevas extensiones. Tuvimos también la versión 4.1.0, que la capacidad de tirar para recargar en la parte superior de la mayoría de las páginas, y una serie de correcciones de errores y mejoras de rendimiento. También la última versión de Microsoft es de Google Chrome, en la 7.3, la cual ahora tiene versiones de Android, versiones de iOS, un número de correcciones y mejoras, y las especificaciones de qué lado del texto que debe aparecer subrayado por el texto que fluye verticalmente. Por último tenemos Aurora, que fue un navegador de código abierto basado en Qt 4 y WebKit como motor de renderizado, el cual también es el corazón de los navegadores Google, Chrome y Safari. A diferencia de este último, Aurora es multiplataforma, capaz de correr en sistemas como Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD y cualquier otra plataforma que soporte la biblioteca QI. Esto quiere decir que también es compatible con sistemas embedidos o dispositivos móviles. Originalmente este navegador fue escrito para Thoughtreach por Benjamin C. Meyer, y fue un desarrollador de Qt y fue incluido en Qt 4.4, Qt Demo Browser, que fue la demo del navegador de Aurora, y ahora es un navegador bastante ligero, y al menos en Linux es notable la diferencia con Firefox, especialmente en el arranque. Aurora junta diferentes navegadores, diferentes funciones de los tres más importantes, y lo hace más ligero, notablemente a comparación de otros navegadores. Hasta el momento en Linux es más ligero que en Windows o en macOS. Uno de los objetivos de sus desarrolladores no es convertirse en otro Mozilla, manteniendo un núcleo pequeño y haciendo que todas las funcionalidades prescindibles se implementen por medio de extensiones, sino que ellos se quieren expandir y dar un rendimiento, calidad por menos procesos, ya que este navegador no necesita una gran computadora para realizar grandes procesos.
Y entre sus versiones tuvimos la Qt 4.4, la Qt 4.7 y la Qt 4.9, las cuales han incluido mejoras de rendimiento, imágenes en movimiento, y la última versión incluía copiado y pegado de imágenes desde el portapapeles del teclado en iOS y Android. Y bueno, hasta aquí estaría 15 navegadores con sus versiones y con sus definiciones, etc. Mi nombre es Javier Godínez, hasta la próxima.